CMI, emisión central. Nueva alcaldesa de Bogotá revela los 7 proyectos de Peñalosa que rechaza y los 6 que aprueba. Se renueva el 50% del Consejo de Bogotá. Nuevos alcaldes de Medellín y Cartagena tendrán que gobernar sin apoyo de sus consejos. Ministra del Interior dice que los partidos ya no controlan el electorado en las regiones. Disturbios en 2 municipios por denuncia de fraude. Primera indígena elegida alcaldesa en Silvia, Cauca. 168 excombatientes de las FARC han sido asesinados. Hoy hubo plantón en el centro de Bogotá. Marchas estudiantiles el jueves con disfraces por Halloween. Incendian centro comercial y policía atropella manifestante en Santiago de Chile. Chocan manifestantes en Bolivia. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Varios clanes políticos regionales terminaron y otros se consolidaron. 2. Otro clan fortalecido, el de los Aguilar en Santander. 3. ¿Quién fue el gran derrotado en las elecciones de ayer? Y tengo ñapa. ¿Cómo le fue al partido FARC? Bien y mal. 1, 2, 3 y mi ñapa al cielo. Buenas noches. La electa alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, explicó a CMI cuáles proyectos del saliente mandatario Enrique Peñalosa no seguirán adelante y cuáles definitivamente sí continuará en su administración. Mañana ambos alcaldes, la entrante y el saliente, sostendrán la primera reunión de empalme. Tras ser elegida alcaldesa de Bogotá, Claudia López visitó CMI y respondió a un cuestionario sobre el futuro de los proyectos de Enrique Peñalosa. Con una X marcó los que no contarán con su respaldo a partir del 1 de enero. La lista negra la encabeza Transmilenio por la carrera séptima, donde se compraron 218 predios para una troncal a la que no le apostará Claudia López. Tampoco apoyará la propuesta para modificar la reserva Van der Hamen. Transmilenio por la 68 como troncal alimentadora del metro no se ejecutará en su administración. Fueron los acuerdos que se hizo con la Nación para que la Nación también financiara el proyecto Metro. De lo contrario, entonces tendría que entrar a renegociar con la Nación los aportes que se hizo frente a este proyecto. La nueva mandataria no está de acuerdo con el sendero de las mariposas por los cerros, ni con el plan de ordenamiento territorial propuesto por Peñalosa, ni con los cobros por congestión. El último proyecto que no contará con el respaldo de López es Ciudad Río. Se trata de la construcción de viviendas en la ronda del río Bogotá. Estará sujeto a un estudio serio de suelo. Pero no todos los proyectos de Peñalosa estarán condenados al archivo. López le dará continuidad al metro elevado, a Transmilenio por la avenida Ciudad de Cali, a la ampliación del Autonorte y la carrera séptima, a la construcción del Halo Sur, al parqueo en vía, a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, Canoas, para descontaminar el río Bogotá y a Lagos de Torca. Mañana a las 10 de la mañana, Claudia tendrá la primera reunión con el alcalde Enrique Peñalosa y en la tarde con el presidente Iván Duque. Este mismo martes se conocerá la comisión de empalme. Precisamente en Bogotá, tras las elecciones de ayer, se dará paso a una nueva renovación en la mitad de los integrantes del Consejo Distrital. El Consejo de Bogotá se renovó en un 50%, 24 concejales nuevos llegan a la corporación, entre ellos Carlos Fernando Galán. La Alianza Verde ahora es la fuerza política más grande del Cabildo con 12 concejales, seguida por el Partido Liberal que obtuvo 7, Cambio Radical logró apenas 5 curules, el Centro Democrático 5, Polo Democrático 4, la Colombia Humana 3 escaños, Bogotá para la Gente 3, el Partido Conservador 2, Libres 2, Mira 1, la U 1. Los partidos tradicionales más castigados por el electorado capitalino fueron Cambio Radical, que pasó de ser la bancada más grande con 9 curules a 5, y la U, que pasó de tener 4 a 1. Al Consejo se quemaron cacaos de la política local como Jorge Durán, quien llevaba 41 años en el Consejo. También Venus Albeiro Silva y el polémico concejal de La Familia. De los actuales concejales, 21 repiten y a 11 no les alcanzó. Entre los nuevos figura la cristiana Sara Castellanos, que llega por el Partido Liberal, Carlos Carrillo por el Polo Democrático, quien promovió la revocatoria de Peñalosa, y Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés Colmenares, por el Centro Democrático. Con la reconfiguración del Consejo, Claudia López cuenta con 16 votos fijos, sumados los verdes y los del Polo, a la espera de la posición que asuma Colombia Humana y los liberales frente a la nueva mandataria. Y en otras ciudades como Medellín y Cartagena, los alcaldes elegidos tendrán que gobernar sin el apoyo de los consejos municipales. Diferente quedó la situación para Cali y Barranquilla.
De los 21 concejales de Medellín, 7 son del Centro Democrático. Incluso podrían ser 8 si Alfredo Ramos Maya acepta la curul, decisión que aún no ha tomado. 3 conservadores y 2 de Cambio Radical, es decir, entre 12 y 13 de oposición. Yo sé que somos capaces, con liderazgo, con propósito común, de seducir a gran parte del Consejo para gobernar la ciudad. Daue llegará a su gobierno acompañado con un consejo distrital que, aunque renovado con 11 caras nuevas, sigue siendo liderado en su mayoría por los partidos y casas políticas tradicionales con las que Daue tendrá que trabajar de manera conjunta. Obviamente las relaciones serán bastante tensas, pero espero poderlo solventar con comprensión. Para adelantar su gobierno, Ospina tendrá un consejo con mayoría de los 3 partidos que lo apoyaron. De los 21, hay 3 de la Alianza Verde, 4 liberales, 4 de la Unidad Nacional y 1 del Polo Democrático, para un total de 12. Lo importante es que el consejo trabaje unido para la ciudad, pensando en la ciudad, que tomemos decisiones importantes por la ciudad. Yo creo que el consejo es una institución que tiene que estar muy dispuesta a trabajar con el alcalde. El partido Cambio Radical se consolidó una vez más como la mayor fuerza política en Barranquilla, con 6 curules que obtuvo en el Consejo Distrital en las recientes elecciones. Tenemos una amplia mayoría, un mandato claro, una ciudadanía que está contenta y quiere que esto continúe. El Partido Liberal se consolidó como la segunda fuerza política en Barranquilla, con 4 curules. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló que el nuevo mapa político en Colombia demuestra que los partidos ya no tienen la fuerza suficiente como para controlar el poder regional. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que los resultados de las elecciones de ayer son una demostración de la pérdida de capacidad de control de los partidos tradicionales en el electorado regional. El resultado político como tal, podemos decir que efectivamente hay un nuevo mapa político en el sentido de demostrar que los partidos políticos no tienen la fuerza suficiente para tener en sus manos las gobernaciones y las alcaldías, sino que se hacen coaliciones que llevan a un manejo individual en cada territorio, dependiendo pues de intereses diversos. Eso fue lo que se vio en la política. La ministra Nancy Patricia Gutiérrez afirmó que el gobierno del presidente Duque está satisfecho con los resultados de las elecciones de ayer porque, según ella, se cumplieron en orden y libertad, a pesar de que hubo 25 concentraciones y 8 disturbios como resultado de enfrentamientos locales. Y un día después de las elecciones y en protesta por los resultados, hubo fuertes disturbios en los municipios Nechí y Soledad. A esta hora arde la alcaldía de Nechí, Bajo Cauca antioqueño, luego que le prendieran fuego en protesta por los resultados de la elección. Quedó como ganador a la alcaldía el candidato del partido de la U, Marcos Madera. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Desde esta tarde se presentan disturbios y enfrentamientos con la fuerza pública en esta localidad antioqueña. Según el reporte de la policía, además del fuego en la alcaldía, atacaron las sedes del Consejo y la Casa de la Justicia. Destruyeron las puertas, dañaron equipos de cómputo y saquearon. Obstruyeron las vías con fogatas. 3 personas fueron capturadas y se suspendieron las clases en los colegios de la localidad. Fuertes disturbios se presentaron en Soledad. Personas, todas de blanco, exigían el pago del voto en la puerta de una sede política. En horas de la tarde del día de hoy, el CTI de la Fiscalía y el Gaula realizaron un allanamiento en la sede política de Elaine Isabel Cabrera, quien obtuvo 4.817 votos por el Partido Conservador. En la jornada de ayer resultó elegida popularmente en Silvia, Cauca, la primera mujer indígena alcaldesa. Con el 51% de abstención, se celebraron las elecciones en el departamento del Cauca. Municipios como Silvia optaron por alternativas étnicas para administrar los recursos durante los próximos 4 años. Informado el 100% de las mesas, Mercedes Tunubalá fue electa como nueva mandataria de Silvia con 4.226 votos. Nosotros somos incluyentes, nosotros los indígenas hemos trabajado igualitariamente, equitativamente para los demás sectores, entonces no tenemos los silvianos que preocuparnos por eso, por la exclusión, no. Cauca eligió el primer gobernador afro con 235.500 votos, escrutado el 99,71% de las mesas.
En otras noticias, integrantes del partido FARC y algunos simpatizantes hicieron un plantón en el centro de Bogotá para exigir al Estado respuestas por los asesinatos de excombatientes que, aseguran ellos, son sistemáticos. A hoy 168 excombatientes han sido asesinados. Victoria Sandino aseguró que quien debe responder por estos crímenes es el Estado. Exigimos al Estado respuestas y acciones concretas que pare estos asesinatos. Su esposa, Luz Marina Giraldo, era candidata al Consejo en Mesetas y había recibido agresiones directas contra su integridad. Estuvieron trabajando en la campaña en una brigada, cuando retornaban al espacio territorial fueron tiroteados. Con esta pancarta, flores, velas y banderas blancas se pide seguridad y garantías para excombatientes de las FARC. Crece el escándalo por el crimen contra el excombatiente de las FARC, Dimar Torres. Hoy se conoció que el soldado que disparó firmó un acuerdo con la Fiscalía en el que acepta el cargo de asesinato en persona protegida, con lo cual evita ir a juicio. Por estos hechos, el militar podría enfrentar una pena entre 0 y 50 años. Y el Ejército reveló que el 95% de los militares que se acogieron a la Justicia Especial para la Paz ya recuperaron su libertad y que muchos de ellos empezaron a rendir versiones libres en los casos de los llamados falsos positivos. De los 2.140 militares que se acogieron a la Justicia Especial para la Paz y solicitaron la libertad, 2.045 ya obtuvieron ese beneficio, según dijo a CMI el jefe jurídico del Ejército. El gran porcentaje de ellos pudo haber sido investigado por homicidios en persona protegida o por homicidios agravados. Cada uno podrá elegir entre admitir sus culpas o ir a un juicio para tratar de demostrar su inocencia. No implica que ellos van a asumir responsabilidad, sino que su verdad les permitirá entrar en un debate jurídico que puedan inclusive ellos defender su inocencia. Recientemente un grupo de víctimas de falsos positivos manifestó su decepción por las versiones que han rendido los militares en esos procesos. Esta tarde la Procuraduría sancionó con una inhabilidad por 20 años para ocupar cargos públicos al exdirectivo de la Universidad Distrital Wilman Muñoz, señalado de desviar más de 11.000 millones de pesos de contratos de esa institución. Wilman Muñoz fue declarado responsable de adquirir autos de alta gama, joyas, pagar viajes y usar como caja menor una serie de recursos de contratos de la Universidad Distrital. La destitución e inhabilidad por el término de 20 años. Como quiera que existe concurso de 3 faltas disciplinarias, todas ellas gravísimas, dolosas. Otro de los hallazgos de la Procuraduría tiene que ver con una serie de correos en los que se habla de transacciones por cerca de $500,000 con una persona señalada de ser testaferro de las FARC. Afirmar que podría hablarse de un testaferrato, un lado de activos, está bastante alejado de la realidad. Ese señor lo conoce el ingeniero porque él le compró una casa en su condición de representante legal, casa que a su vez era de la familia de Wilman Muñoz. La Procuraduría y la Fiscalía investigan irregularidades en el manejo de más de 11.000 millones de pesos de contratos de la Universidad Distrital. Bueno, y simultáneamente estudiantes de universidades públicas de la capital convocaron para este 31 de octubre una nueva movilización. Tras una reunión llevada a cabo en la Distrital, los universitarios anunciaron que se tomarán las calles nuevamente para reclamar por lo que ellos llaman incumplimientos del gobierno nacional. Esta vez los estudiantes marcharán con antorchas y disfrazados. Preocupantes cifras de violencia reveló Medicina Legal, según las cuales los homicidios están en aumento en regiones como Antioquia, Arauca y Caquetá. 8.612 casos de homicidios se presentaron entre enero y septiembre de este año, 178 casos más respecto al año 2018. Reportan un aumento del 2,1% a nivel país. La directora de Medicina Legal, Claudia García, le reveló a CMI que en los primeros 9 meses del año se presentaron 1.900 casos de suicidios. Las cifras de suicidios siguen en aumento en el país. En lo corrido de los primeros 9 meses del año, comparativamente con el año 2018, han aumentado las cifras y en este momento tenemos un aumento del 4,8% de los casos de suicidio en el país. En los primeros 9 meses del año, 4.806 personas murieron en accidentes de tránsito. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, aseguró que es necesario modificar el reglamento del Alto Tribunal para sortear los obstáculos que se presentan a la hora de elegir nuevos magistrados. Según el exmagistrado, cambiar el reglamento es la única salida a este problema. El reglamento de la Corte exige las 2/3 partes de sus miembros. Y las 2/3 partes de sus miembros son 16 de 23.
y cada vez va siendo más difícil obtener 16 votos, porque si es difícil obtener 16 de 23, obtener 16 de 16 es prácticamente imposible. Agregó que si no se eligen a los magistrados que hacen falta, será difícil nombrar fiscal. Primero hay que reintegrar la Corte, porque o si no, cualquier terna que envíe el presidente se va a quemar. En este momento la sala plena está compuesta por 17 integrantes y el mes entrante, cuando se vaya otro magistrado, quedarán 16, número mínimo para tomar cualquier decisión. La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al representante a la Cámara León Freddy Muñoz, investigado por narcotráfico. El congresista fue detenido en el aeropuerto de Río Negro, Antioquia, con 160 gramos de cocaína camuflados en su equipaje en junio del año pasado. La defensa del representante asegura que este es inocente y alega que la droga fue puesta en su maleta por otra persona, de manera deliberada. La indagatoria fue programada para este viernes. El Consejo de Estado confirmó una millonaria sanción que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio a las empresas Casa Luker y a la Compañía Nacional de Chocolates por incurrir en acuerdos de compra para fijar precios del cacao. Según la superintendencia, los precios de compra del cacao ofrecidos por las sociedades investigadas en el mercado colombiano mostraban movimientos paralelos que reflejaban un posible acuerdo anticompetitivo. Los demandantes alegaron violación de sus derechos porque incluso los precios de los productos de una empresa estaban por debajo de la otra, según su defensa. El Consejo de Estado analizó el caso y encontró que la conducta de los demandantes tenía que ser sancionada, teniendo en cuenta la connotación negativa que tiene para el mercado del cacao incurrir en acuerdos de precios. Los demandantes son responsables al incurrir en una conducta contraria a la libre competencia. Las dos empresas fueron sancionadas con multas por más de 1.000 millones de pesos. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la migración venezolana continuará creciendo y que en el año 2023 esta le costará a Colombia 6 billones de pesos por año. La migración venezolana le seguirá pasando factura a las finanzas colombianas. Hacia el año 2023, Colombia llegaría al punto 6. Y es que las cifras de migrantes tienden a aumentar. Lo que llega a Colombia hasta ahora ha sido 1.4 millones, podría llegar cerca de 2 millones a fin de año y en el total podría llegar a más de 3 millones en el año 2023 si todo sigue como está. El organismo multilateral espera que en el mediano plazo la inflación vuelva a su punto meta. Nosotros esperamos que la inflación se reduzca hacia 3% el año entrante, pero que se mantenga el dinamismo económico. Espera además que el Congreso dé vía libre a la reforma tributaria que tumbó la Corte. Nosotros en nuestro escenario central estamos asumiendo que el Congreso ratifique esa reforma. Insistió además que Colombia requiere abordar regulaciones en el mercado laboral para reducir la informalidad. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció la entrada en funcionamiento de una planta de gas en Casanare. Se trata de la nueva planta de gas licuado proyecto que desarrolla la petrolera en la zona de Cupiagua, en el departamento de Casanare. La producción garantizará más de 7.000 barriles por día, destinada a un 30% de la demanda a nivel nacional. Las inversiones superan los 125 millones de dólares. Cabe notar que parte del GLP va destinado al gas propano, que es utilizado por familias de bajos recursos. Después de 2 años de trabajo, se hace la construcción con alrededor de 1.200 personas, sin accidentes. Y el 83% de esos trabajadores, personas de la región. Ecopetrol señala que el GLP trae beneficios ambientales y sociales al permitir que miles de familias en zonas rurales reemplazan otras fuentes como la leña y el carbón. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, entregó certificados a 14 empresas colombianas para que exporten a Estados Unidos y la Unión Europea. Con el fin de ampliar el número de empresas y sectores, el Gobierno Nacional, en cooperación con organizaciones internacionales, entregaron certificados de comercio exterior a 14 empresas del país para iniciar ventas externas hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Se destacan productos como plásticos, químicos y artículos provenientes de la industria aeronáutica. De esta manera se busca diversificar la canasta exportadora. Significa la puerta de entrada a los mercados internacionales. Como lo hemos dicho varias veces, tenemos que propiciar espacios para que Colombia se acerque a los mercados internacionales, diversifique su oferta y diversifique sus oferentes. Esta es una oportunidad que estamos construyendo a través de mecanismos como este. El anuncio fue hecho por el funcionario en medio de un conversatorio con el sector empresarial colombiano. La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, anunció un aumento de la inversión extranjera durante el Colombia Investment Summit.
Será la quinta versión del certamen que espera tener más de 500 empresas extranjeras que mostraron su interés por invertir en Colombia. En el encuentro se busca superar ampliamente las cifras de 2018, donde se concretaron 27 proyectos de inversión de empresas por más de 720 millones de dólares y generación esperada de empleos por más de 6.400 puestos de trabajo. Logramos concretar 27 proyectos que nos han permitido que lleguen 720 millones de dólares al menos a las regiones y que pues eso trae una empleabilidad de más de 6.000 puestos de trabajo. Se prevén más de 900 citas entre inversionistas y empresarios colombianos. El gobierno puso en marcha un sistema para monitorear casi en tiempo real el avance de las obras de las famosas vías terciarias. El DNP y diversas entidades del gobierno pondrán la lupa en el desarrollo de las vías terciarias. Con esta herramienta van a poder gestionar, estructurar y presentar sus proyectos. Es una herramienta muy importante para generar el desarrollo económico y, como dije, la esperanza y las oportunidades por todas esas comunidades. Adicionalmente, esta iniciativa generará importantes ahorros a las entidades en el proceso de la futura construcción de dichas vías. Hemos estimado que eso le reduce 30% los costos y tiempos de presentación. El gobierno estima que el inicio de estas obras tendrá un impacto positivo en el crecimiento económico del país. A mediano plazo, si Colombia hiciera las inversiones, podríamos estar hablando de medio punto a mediano plazo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,40% a 1.622 puntos. La acción de ENCA fue la que más subió con una valorización de 5% a 9 pesos con 45 centavos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más cayó con una pérdida de 3,28% a 265 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 13.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.382 pesos con 19 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.240 pesos y la venden entre 1.280 pesos. Un euro cuesta 3.754 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 3 centavos. El azúcar se transó en 12,52 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $55 con 75 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $61 con 24 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.040 pesos. En el 10º día de protestas, Chile volvió a ser escenario de violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes. Un centro comercial terminó en llamas, mientras que un joven resultó atropellado por una patrulla. El mandatario chileno Sebastián Piñera levantó el estado de emergencia y posesionó en el Palacio de la Moneda a su nuevo gabinete como un intento de frenar la crisis en el país, pero no le funcionó. Los chilenos volvieron a salir a las calles de Santiago para exigir reformas económicas. Con banderas nacionales, entonando consignas contra Piñera y haciendo sonar las cacerolas, miles de ciudadanos se enfilaban hacia el Palacio de la Moneda. No obstante, fueron reprimidos por las fuerzas especiales de Carabineros. Varios enfrentamientos se registraron con las fuerzas de seguridad que intentaron alejar a los protestantes del centro de la capital, e incluso en un video casero se puede ver cómo uno de los carros oficiales atropella a uno de los manifestantes. Por otro lado, se desató un enorme incendio que afectó al menos a 2 locales comerciales. Además, en la Alameda, la avenida más importante de la ciudad, algunos de los protestantes más radicales empezaron a armar barricadas. Hasta ahora las jornadas han dejado 20 muertos. Al menos 30 heridos deja el recrudecimiento de las tensiones en Bolivia, donde se desataron nuevos choques entre manifestantes opositores y los seguidores del presidente Evo Morales. La convulsión social en Bolivia entró en su fase más violenta tras los intensos enfrentamientos que protagonizaron los seguidores de Evo Morales y ciudadanos que se oponen a un nuevo mandato del presidente, al considerar que hubo fraude en las polémicas elecciones en las que Evo se impuso en primera vuelta. ¡No ha hecho nada su gobierno! ¡Yo me muero por su culpa! Los choques entre civiles se registraron en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ciudades que ya cumplen 6 días en paro indefinido convocado por los sectores económicos que exigen una segunda vuelta en Bolivia.
La violencia dejó un saldo de 30 heridos, uno de ellos de bala, y mientras la tensión política se recrudece, el presidente Morales reiteró que intentan orquestar un golpe de Estado en su contra, y desde la oposición el candidato Carlos Mesa instó a sus filas a permanecer en la calle hasta que se reconozca el que él llama un fraude y se convoque a un balotaje el próximo 15 de diciembre. En Buenos Aires, en la Casa Rosada, se reunieron durante una hora el presidente saliente, Mauricio Macri, y el mandatario electo, Alberto Fernández. Durante el encuentro hablaron de la transición de gobierno y del equipo que el peronista tendrá durante este corto periodo de empalme, que se extenderá hasta el 10 de diciembre, cuando Fernández asuma el mando por 4 años. El presidente Donald Trump reveló la foto de un perro que, según él, fue el héroe anónimo durante la operación contra el líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi. Al canino, cuyo nombre no fue revelado porque aún trabaja en el terreno, es un pastor belga y resultó herido mientras perseguía a al-Baghdadi por un túnel donde el terrorista se inmoló junto con sus 3 hijos al verse acorralado por fuerzas especiales estadounidenses. Muy buenas noches. A partir de hoy vamos a presentar todos los días, en lo posible, a los alcaldes electos del país en las principales ciudades. Hoy, obviamente, la doctora Claudia Nayibe López, y mañana, por supuesto, Daniel Quintero, elegido alcalde de la ciudad de Medellín. A ver, doctora Claudia, ¿quién fue la primera persona que la llamó a felicitarla ayer? David, muy buenas noches y mil gracias por la invitación. A usted por venir. La primera llamada que recibí ayer fue del señor presidente de la República, Iván Duque, que muy generosamente llamó. ¿Después de su elección? Sí, justo, tal vez a las 5:30, 6 de la tarde. Me llamó muy generosamente a felicitarme, a decirme que él sabía que era un hecho muy importante para mí, para Bogotá, para las mujeres, y que contara con él y con su gobierno para sacar nuestro programa adelante. ¿Y usted le dijo? Que le agradecía profundamente de su generosidad, que habíamos trabajado 4 años juntos en el Senado muy bien y que seguramente lo íbamos a hacer aún mejor por Bogotá y por Colombia. ¿Y usted sí piensa trabajar con el gobierno? Por supuesto, mañana a las 10 de la mañana empiezo el proceso de empalme con el señor alcalde mayor Enrique Peñalosa y a las 3:30 me reuniré con el señor presidente de la República. ¿Mañana mismo? Mañana mismo. ¿Con el presidente, con el alcalde Peñalosa para qué? Bueno, para empezar todo el proceso de empalme. Son pues toda la ciudad, hay que hacer un empalme riguroso, tranquilo. Quiero conversar con él cómo ve la ciudad, quiero saber de primera mano qué nos encomienda, qué nos recomienda, qué nos sugiere, qué le parece especialmente importante. Y tanto al señor presidente como al alcalde quiero escucharlos y hacerles 2 sugerencias muy concretas para empezar, o 3 tal vez. Una, que no se apruebe ese POT por firma del señor alcalde, poco impuesto y a la brava, sino que aprovechemos estas semanas para hacer un proceso de concertación de los 3 temas que le preocupan a la ciudad y que ayer mayoritariamente ganaron en las urnas. Sobre el POT. Movilidad, que el sistema de movilidad dependa de una red de metro y no de Transmilenio. El tema ambiental, que protejamos la reserva Van der Hamen, los humedales, etcétera. Y el tema de renovación urbana, que lo hagamos con mucha consideración y respeto por los habitantes del centro de la ciudad. Es decir, señor alcaldesa, usted le dice al señor alcalde, mire, primero pongámonos de acuerdo sobre el POT. No lo vaya a firmar si el Consejo no lo aprueba. Sobre todo sin que lo concerte con la ciudad, no solamente con el Consejo actual, sino con toda la ciudadanía. En este momento que usted representa al fin y al cabo ya a la ciudad. Sí, pero también Carlos Fernando, que también tenía objeciones sobre el POT, también Holman Morris, que es una compañía extraordinaria y tenía objeciones sobre el POT, de manera que no soy solamente yo y quienes votaron por mí, sino la ciudad en total. Entonces, lo primero que quisiera pedirle al señor alcalde Peñalosa es que no se apruebe ese POT por su firma, aunque reconozco que él tiene la facultad legal, me parece que es mejor que haya una concertación. Lo segundo que le voy a solicitar tanto al alcalde Peñalosa como al señor presidente de la República es que no se abra todavía la licitación del Transmilenio por la 68. Creo que ayer también los bogotanos votamos contundentemente porque Bogotá tenga una red de metro y para poderla tener tenemos que decidir dónde ponemos la mayoría de los recursos, si en Transmilenio como lo proponía Peñalosa o si en la red de metro como lo propuse yo y ganamos ayer en las urnas. De manera que esa es la segunda decisión importante que les quiero pedir. Es decir, no más Transmilenio, metro. No abrir la licitación del Transmilenio por la 68. Yo dije con toda claridad que no es el Transmilenio por la séptima, eso depende de recursos de la alcaldía, así que no va a ese proyecto. Por eso, lo de la séptima definitivamente no. Definitivamente no. Ahora, el de la 68 es cofinanciado por la Nación y por la alcaldía.
de manera que allí tenemos que llegar a una concertación con los dos. Y a lo largo de esta semana, con el presidente, con el señor fiscal general, con el Consejo Superior de la Judicatura y otros organismos, quiero empezar, como lo propuse durante la campaña, desde ya el empalme y el proceso del plan de seguridad, justicia para acabar la impunidad en Bogotá, para bajar el atraco, para devolver la tranquilidad y la seguridad a los bogotanos. Así que me voy a concentrar en esas 3 prioridades esta semana. Pero me decía usted, con el presidente únicamente lo de la séptima. No, lo de la 68, porque implica recursos de los dos. No, por supuesto, con el señor presidente voy a conversar de muchos más temas, con el señor alcalde también, pero 2 de las solicitudes concretas que le haré a ambos el día de mañana son esas 2. Y el tema que para usted más le preocupa en este momento de la ciudad, ¿cuál es el más importante? Pues lo mismo que le preocupa a los bogotanos que votaron por nosotros ayer. Me preocupa mucho el tema de seguridad y de impunidad, por eso me voy a reunir desde mañana mismo con el presidente, esta semana con el fiscal, con la rama judicial, para que empecemos a trabajar en el fortalecimiento de justicia. Yo he ofrecido durante la campaña, y lo voy a cumplir como alcaldesa, recursos de Bogotá para fortalecer la Fiscalía, la operación de la Fiscalía y de la Justicia en Bogotá para acabar la impunidad. Y voy a empezar ese empalme esta misma semana. Segundo, mañana anunciaré no solamente la comisión de empalme de todos los temas de la ciudad, sino también la comisión de vigilancia sobre la licitación del metro. Esa ha sido una gran ilusión de Bogotá. Es la mayor inversión de nuestros impuestos. De manera que queremos que ese proceso salga bien y por eso vamos a empezar desde mañana mismo como la comisión de vigilancia de ese proceso. Esa es la segunda prioridad. Y la tercera, empezar a implementar todos nuestros programas, lograr hacer la concertación del POT, que tiene implicaciones en movilidad, en lo ambiental, en vivienda y renovación urbana. Ahora mire, señora alcaldesa, hay muchas más preguntas, pero inmediatamente después de comercial. Muchas de las cosas que el alcalde Peñalosa estaba empeñado en realizar ya no podrá hacerlas. Sí, por ejemplo, terminó por la séptima, por ejemplo, Van der Haven, muchas de las cosas. Sí. ¿Usted proyecta proseguir, continuar, realizar algunas de las obras que Peñalosa no pudo terminar o no logró hacer? Pero por supuesto, hay 2.500 obras en curso, parques, vías locales, colegios, hospitales, pero por supuesto. Es que nosotros no venimos a destruir, yo lo dije durante la campaña y lo voy a cumplir como alcaldesa Yamid. Yo tengo la humildad y la generosidad para reconocer las muchas cosas que van bien y mantenerlas, porque no son del alcalde Peñalosa, son de Bogotá. Pero hay 5 cosas que hay que corregir porque van mal. Hay que derrotar el clientelismo y la corrupción, hay que devolverle la seguridad y acabar la impunidad en Bogotá, hay que tener un sistema de transporte público basado en metro, digno, seguro, sostenible y no en Transmilenio. Hay que proteger el medio ambiente y la estructura ecológica principal, incluida la Reserva Thomas Van der Hamen. Y hay que tener una política social incluyente en materia de salud, de educación y empleo que necesita Bogotá. 5 cosas concretas que hay que corregir y muchas obras, proyectos importantes que por supuesto que vamos a continuar. Ahora mire, doctora Claudia, con todo respeto, 2 de las más altas votaciones que ha habido últimamente en Bogotá las obtuvo usted a su favor. La primera, cuando casi logra 12 millones de votos con las 7 propuestas anticorrupción. Así es. La segunda, ayer, cuando se convierte en la mujer que más votos ha obtenido. No, pues la primera. Y además la primera, sí, señor. Para que no seré la última, pero ha sido un gran honor ser la primera. La pregunta es esta también. De las 7 propuestas anticorrupción que usted logró que la ciudad le aprobara, no se ha aprobado, a pesar de que hubo aplastante mayoría, no se ha logrado aprobar una sola en el Congreso. Y mi pregunta es, ¿no será, Dios no lo quiera, que con sus propuestas como nueva alcaldesa va a ocurrir lo mismo? Ni una sola promesa. Todo lo contrario, Yamid. A ver. La consulta anticorrupción era justamente para que no dependiéramos del Congreso de la República, porque ya las había hundido 8 veces. Sabíamos que si volvíamos a depender del Congreso las iba a volver a hundir. ¿Cómo pasó? Por eso, como pasó efectivamente, por eso era el empeño en lograr el umbral que era muy alto. Sí. 12.100.000 votos. Logramos la votación histórica más alta en la historia de Colombia por una iniciativa ciudadana. Sí. Pero esa ciudadanía que votó contra la corrupción no se murió, no se rindió, no se resignó. Esa ciudadanía que votó contra la corrupción hace un año cambió el mapa político de Colombia ayer para siempre.
puso a Colombia en el año 2019 al fin en el siglo XXI. Y no lo digo solamente por mí, mi caso es uno más. Lo digo por las elecciones en Santa Marta, donde ganó otra mujer alcaldesa. Lo digo por lo que la ciudadanía hizo en Medellín. Lo digo por lo que la ciudadanía de Bucaramanga, de Cúcuta, de Manizales, de Villavicencio, de Popayán, en fin, de Palmira, de Jamundí, donde eligieron a 2 jóvenes extraordinarios, de muchos consejos. Esa ciudadanía que votó contra la corrupción hace un año volvió a votar contra la corrupción ayer. Derrotó a maquinarias que parecían inderrotables y derrotó a casas y castas políticas que parecían inderrotables. De manera que, no tengas la menor duda, Yamit, ese proceso ciudadano valió la pena paso por paso, voto por voto. El cambio y la igualdad en Colombia son imparables y eso lo demostró la ciudadanía ayer a lo largo y ancho de Colombia y eso creo que a todos nos devuelve la esperanza. Yo por eso ayer empecé y tal vez el mensaje que más he recibido hoy en chats, en llamadas, etcétera, es ¡al fin ganamos! ¡Al fin! Como que la mayoría de la ciudadanía, los lunes después de elecciones siempre amanecíamos con tusa. Casi, pero no lo habíamos logrado. Ayer, al fin ganamos. Pero entonces, lo que usted dice es, miren, la consulta anticorrupción con semejante votación que obtuvo fue lo que sirvió para que quienes mostraron la bandera anticorrupción ayer en las elecciones ganaran. En buena medida sí, en realidad lo que ha servido, Yamid, y es algo que yo en mi doctorado en ciencia política, en mi vida académica, entendí, por eso me vine a hacer servicio público y política, y es que si lográbamos sacar a Colombia de la balacera, si lográbamos acabar la guerra, si lográbamos que las FARC y qué hacer con las FARC no fuera el epicentro de la política colombiana, sino que salidos de la guerra y de las FARC, la discusión se concentrara en las reales prioridades ciudadanas, en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la impunidad, en la lucha por una vida digna. Los ciudadanos de Colombia lo único que están pidiendo es que no los roben, ni con la corrupción ni con el atraco, que haya salud, educación, empleo digno, que no dependan del subsidio de un político, sino de una educación pública de calidad para sus hijos, de un empleo digno para los padres de familia, de una pensión digna para la vejez. De manera que esas nuevas causas, la anticorrupción, la lucha contra la impunidad, la justicia social, las causas ambientales, fueron las que la ciudadanía trajo a la agenda pública gracias a que no estamos en la mitad de una balacera y gracias a eso el cambio en Colombia empezó ayer definitivamente, lo demostraron los ciudadanos en las urnas y de aquí en adelante ese cambio es imparable. Mire, señora alcaldesa electa, ¿cuáles son los actos de corrupción concretos que van a desaparecer bajo su gestión? ¿De qué corrupción está hablando usted? Pero como hoy ya no tengo tiempo, esas preguntas quedan vigentes para mañana. Muy bien, mañana continuamos. Mañana los esperamos a todos ustedes en la segunda parte de la entrevista con la nueva alcaldesa de Bogotá, doctora Claudia López. Ahora los invitamos a nuestro tradicional uno de ustedes. Nuestros secretos de hoy. 1. En todas las regiones del país hay clanes políticos. Unos se hundieron y otros se fortalecieron. Se consolidó el clan Char en Barranquilla. Alejandro Char, como alcalde, será reemplazado por Jaime Pumarejo, perteneciente a esa casa. Elsa Noguera barrió como gobernadora del Atlántico. Reemplazará a Eduardo Verano, liberal, pero gobierna con los Char. Pero el clan Char también sufrió golpes. Perdió la gobernación del Magdalena, que estaba en poder de la familia Cotes, muy cercana a Char. Perdió la alcaldía de Soledad. Allí gobierna Joao Herrera, del clan Char, y lo sucederá el conservador Rodolfo Ucros. En Córdoba, los Char perdieron con su candidato Carlos Gómez Espitia. Fue derrotado por el liberal Orlando Benítez. Y Char mantuvo su poder político en La Guajira, donde ganó Nemesio Royce, candidato del conservatismo apoyado por Char. Char sufrió otro revés político en Sucre, donde ganó el liberal Héctor Olimpo Espinosa. Ganó Sincelejo con Andrés Gómez y también ganó en San Andrés con Ever Julio Hawkins. Conclusión.
el Clan Char, a pesar de algunas contusiones, conserva una inmensa fuerza política. 2. Otro de los clanes que se fortaleció políticamente fue el de la familia Aguilar en Santander. El coronel en retiro Hugo Aguilar se dio a conocer nacional e internacionalmente por esta fotografía tomada el día en que fue dado de baja Pablo Escobar en su refugio en Medellín, y Aguilar se atribuyó su autoría. Eso hoy no está muy claro, pero la gente lo conoce por ese hecho. Saltó a la fama. Se retiró condecorado de la policía y viajó a Bucaramanga, su tierrita. Fue elegido diputado y en el 2004 gobernador. Al salir de la gobernación comenzó a ser investigado y condenado por vínculos con paramilitares. Heredó su poder político su hijo Richard Aguilar, quien también fue elegido gobernador. Y ayer, otro de sus hijos, Mauricio, quien fue senador en 2 periodos, fue elegido nuevo gobernador. El clan Aguilar, pues, consolida su gran fuerza política en Santander. No solo ganó la gobernación, sino la mayoría de las 87 alcaldías de Santander. La única gran ciudad que perdieron fue Bucaramanga. El coronel retirado Hugo hoy juega golf en su residencia en Bucaramanga, mientras lo sigue investigando la justicia. 3. ¿Quién fue el gran derrotado en las elecciones de ayer? La gran derrota política la sufrió el expresidente Álvaro Uribe. Perdió en su tierra. Su candidato a la gobernación de Antioquia era Andrés Guerra, quien resultó derrotado por el liberal Aníbal Gaviria. Repite en el cargo. Perdió en Medellín con su candidato Alfredo Ramos Maya. Ganó el independiente de origen liberal Daniel Quintero. Para rematar, en la tierra del ubérrimo, en Córdoba, ganó la gobernación el liberal Orlando Benítez, quien derrotó a Carlos Gómez Espitia, candidato de Uribe y de Vargas Lleras. Y en Montería, el candidato uribista a la alcaldía Salin Cisais fue derrotado por el conservador liberal Carlos Ordosgoitia. Para rematar, en el Huila, considerado fortín uribista, ganó la gobernación el liberal Luis Enrique Duzán. Uribe, en resumen, solo ganó en 4 departamentos: Casanare, Vaupés, Bichada y Amazonas. Y Miñapa. Al partido FARC le fue bien en el sentido de que por primera vez lograron elegir a algunos de sus exmiembros. Pero lo más importante es que otro ex FARC logró ser elegido nada menos que para el Consejo de Bogotá. Se trata de la reinsertada Heidi Sánchez, quien ganó por la UP. El caso más tenaz es el de Edgardo Ramírez Figueroa, quien fuera médico del Frente 32, capturado en julio de 2015 cuando transportaba 214 kilos de cocaína en una ambulancia. Fue acogido por la JEP y salió libre, y con todos sus derechos readquiridos. Ayer ganó la alcaldía de Puerto Caicedo en Putumayo, obtuvo 2.930 votos. El más conocido que fue elegido es Julián Conrado, llamado el cantante de las FARC. Julián fue uno de los sobrevivientes del bombardeo donde dieron de baja a Raúl Reyes. Estuvo preso durante 2 años en Venezuela bajo el gobierno de Chávez. Fue a Cuba, estuvo con la delegación de paz y regresó al país. Se lanzó como candidato a la alcaldía de Turbaco, su tierra natal, y ganó. Todos sus discursos fueron musicales, con el eslogan "Amando venceremos". Que no nos vengan a decir que el Producto Interno es muy bruto, que no nos vengan a decir que el Producto Interno es muy bruto, pues con la misión yo sí puedo, puede ponerse inteligente, con la misión yo sí puedo, puede ponerse inteligente, vale. Hasta mañana, que descansen. Nuestro tradicional informe de los lunes sobre el elefante blanco se posterga para la siguiente semana por las razones electorales de hoy. Que descansen.